Bien, chicos. Buenos días entonces con todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Luego de la guerra contra Chile, el Perú va a quedar sumido en una gran destrucción económica. Ya no teníamos guano, ya no teníamos salitre y se van a perder varias vidas humanas. No estamos hablando de cualquier cosa. Fue una gran tragedia nacional. Los partidos políticos no tenían representatividad. Los civiles no querían gobernar un país destruido. Así que los militares van a buscar reconstruir el Perú y van a iniciar el segundo gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó el segundo gobierno de los militares en el Perú? El segundo militarismo, o la también llamada reconstrucción nacional. ¿Cuántos años va a durar el segundo militarismo? 10 años. ¿Qué presidentes conformaron el segundo militarismo? Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez. Ellos conformaron el llamado segundo militarismo. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por segundo militarismo? El gobierno de Miguel Iglesias, que va de 1883 hasta 1885. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va de 1886 hasta 1890. Y la firma del contrato Grace. Claro, apenas llega al poder Cáceres, él va a tener que pagar la deuda externa. Entonces, va a firmar un contrato con los tenedores de bonos ingleses, representado por William Grace. De ahí su nombre, ¿no? El contrato Grace. Vamos a hablar también del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que va de 1890 a 1894. Luego viene el segundo gobierno de Cáceres, ¿no? De 1894 hasta 1895. Y finalmente, un cuadrito resumen. Acá vamos a ver cómo va el proceso de evolución, ¿no? Del segundo militarismo. ¿Qué personajes van a aparecer durante el segundo militarismo? Andrés Avelino Cáceres. Él va a fundar un partido. ¿Cómo se va a llamar este partido? El Partido Constitucional. O sea, alguien que constantemente violaba la Constitución, le va a colocar como nombre su partido, Partido Constitucional. Y así gana las elecciones. Nicolás de Piérola. ¿Qué partido va a fundar Nicolás de Piérola? El Partido Democrático. 1883 hasta 1895, mira, se da el segundo militarismo. La Unión Nacional, a cargo de Manuel González Prada, y el Partido Liberal. Ahora, estamos hablando de un gobierno militar. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Entonces, en ese momento, Piérola va a buscar derrocar a Cáceres.
en una cruenta guerra civil, toma la ciudad de Lima y luego varias ciudades y va a derrocar a Cáceres y se convierte luego en el nuevo presidente del Perú. Él va a regresar la civilidad al Estado, va a modernizar, el Estado peruano. Ahora, ¿cuál fue la principal obra de Nicolás de Piérola? La principal obra es que va a establecer la libra peruana de oro. Eso fue la más importante obra de Nicolás de Piérola. Va a establecer la libra peruana de oro para fortalecer la economía nacional. Ahora, de 1899 hasta 1919 van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú, ¿sí? Los que se van a hacer millonarios durante la época del Guano. ¿Cómo se van a llamar estos personajes? Los ex consignatarios, que van a formar parte de un partido, ¿no? Que es el Partido Civilista. Ese pequeño grupo de poder va a ser la oligarquía, los que van a gobernar la historia del Perú, ¿no? De 1899 hasta 1919. Ya no había guano, mira, ya no había salitre. Entonces ahora la economía del Perú se basaba en la agroexportación, del caucho, del algodón, del azúcar, del hierro, que era lo más importante en ese momento. Ahora, entre 1884 y 1885 van a haber dos personajes considerados los más importantes, ¿no? Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Entre ellos se va a dar una cruenta guerra civil. Claro, una cruenta guerra civil entre Cáceres e Iglesias. Y al final Cáceres, mediante la táctica de guerra, la guaripampeada, va a derrocar al presidente Iglesias. Claro, lo va a derrocar y va a llegar al poder con su partido, el Partido Constitucional. Iglesias se va a hacer muy conocido porque él va a firmar un tratado con los chilenos, ¿no? El llamado Tratado de Ancón. Mediante el Tratado de Ancón se entregaba de forma definitiva la ciudadela de Tarapacá y Tacna de Arica por 10 años se le entregaba a Chile. Pasaron los 10 años y no se ponían de acuerdo. ¿Para quién era Tacna? ¿Para quién era Arica? Hasta que en el año 1929, gracias a la intervención de Estados Unidos, durante el gobierno de Leguía, Tacna pasa a qué país? Perú. Arica pasa a qué país? Chile. Durante el gobierno de Iglesias se da la adquisición de los ferrocarriles de Chicla, los portones de las Maravillas y Barbones, y surge la figura de Antonio Arenas, Consejo de Ministros. Bueno, Iglesias no va a realizar muchas obras. Entre las más importantes tenemos ¿cuál, por ejemplo? Durante el gobierno de Iglesias se da el heroísmo de Daniel Alcides Carrión, que se va a inocular lo que es el virus de la verruga, para saber cuáles son los efectos de este virus. Mártir de la medicina peruana. Le va a encargar
a Francisco García Calderón la reapertura de la Universidad de San Marcos. También, durante el gobierno de Iglesias, se va a la rebelión de Pedro de Astuparia en la ciudad de Huaraz, 1885. Claro, por la presión excesiva de los impuestos durante el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Ya? La rebelión en Huaraz, 1885. También se reinstalan los tribunales de justicia, ¿no? 1885. Le va a encargar a Ricardo Palma reorganizar, ¿no?, nuestra Biblioteca Nacional. Claro, porque los chilenos habían utilizado su caballería en la biblioteca de nosotros como caballeriza para sus caballos. Y le va a encargar a Ricardo Palma reorganizar nuestra biblioteca. Claro. ¿Cómo se le va a llamar en literatura a Ricardo Palma? ¿Cómo se le va a llamar en literatura a Ricardo Palma? A ver quién me dice. ¿Cómo se le llamó en la literatura a Ricardo Palma? ¿Cómo se le llamó? ¿El Salvador? El bibliotecario mendigo, porque iba a cada casa y pedía un libro para la Biblioteca Nacional. Le va a encargar a Pedro Alabarte reorganizar el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. En una cruenta guerra civil, Cáceres derroca a Iglesias y llega al poder con un partido, el Partido Constitucional. O sea, alguien que constantemente violaba la Constitución, le coloca como nombre de partido, de su partido, Partido Constitucional. Claro, le coloca como nombre de su partido, Partido Constitucional. Y así gana las elecciones. Ahora, apenas llega al poder Cáceres, va a tener un solo objetivo. ¿Cuál es? Pagar la deuda externa. Por eso va a firmar un contrato con los tenedores de bonos ingleses, representados por William Grace, el llamado contrato Grace. El llamado contrato Grace, claro, por la cual va a entregar los ferrocarriles a los ingleses. Ahora, ¿qué establecía el contrato Grace? El Perú le entregaba 3 millones de toneladas de guano. El Perú le daba libre navegación por el Amazonas. El Perú le daba 33 anualidades de 60,000 libras esterlinas. El Perú le daba nuestros ferrocarriles por 66 años. El Perú le daba nuestro carbón Ancaxim. Entonces, viendo esto, ¿eso a quién más beneficiaba? A los ingleses. Por eso la gente va a salir a protestar. Va a salir a protestar contra el presidente Cáceres. Claro, va a salir a protestar. ¿Y qué cosa hace Cáceres? Se comporta como tú, un dictador. Va a confiscar la prensa, va a cerrar los periódicos. Claro, o sea, esa gran imagen que teníamos de Lere la Breña se desvanece, ¿no? Se va. ¿Por la firma de qué contrato? El contrato Grace. ¿Qué otras obras va a desarrollar el presidente Cáceres?
Viene al Perú la London Pacific Petroleum para la explotación del petróleo. ¿Qué más? Va a crear el Banco Italiano. ¿Qué cosa es el Banco Italiano? Es el BCP, ¿no? Hoy en la actualidad se llama el BCP. En su gobierno se da la Cañonera de Lima, el discurso en el Politeama, con su obra Páginas Libres, de Manuel González Prada, ideas radicales para el Perú. Ahora, luego de un próspero gobierno de Cáceres, va a llegar al poder un miembro de su partido. ¿Cómo se va a llamar él? Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Remigio Morales Bermúdez, ¿qué obras va a tener, por ejemplo? La Ley de Protección de Industria, la Ley de Municipalidades, la Ley de Habeas Corpus, la negociación para un plebiscito. Se da el motín de Santa Catalina con el coronel Arturo Morales, 1890. Se va a delimitar las fronteras con el Ecuador mediante un tratado, el Tratado García Herrera, con los ecuatorianos. Ahora, pero Remigio Morales Bermúdez muere y llega al poder su vicepresidente, Justiniano Borgoño. Ya para esto en la radio, Nicolás de Piérola había dicho que él sí se presentaría a las elecciones, pero al final no se presenta a las elecciones y Cáceres fue lo contrario. Él dijo que no se iba a presentar y se presenta a las elecciones y logra llegar al poder por segunda vez. Entonces, si me preguntaran a mí, ¿cuántas veces va a gobernar Cáceres durante el segundo militarismo? 2 veces, ¿no? 2 veces va a gobernar Cáceres durante el segundo militarismo. Claro. Ahora, ya para esto Piérola había tomado la ciudad de Lima y luego varias ciudades, ¿no? Y va a buscar derrocar al presidente Cáceres. Y en una cruenta guerra civil lo derroca. Piérola llega al poder con su unión de 2 partidos, el Partido Civilista y el Partido Democrático. ¿Cómo se va a llamar esa unión de los partidos? La Coalición Nacional. O sea, llega al poder Nicolás de Piérola. Cuando Piérola llega al poder, va a regresar, ¿no?, la civilidad al Estado. Va a regresar la civilidad al Estado. ¿Qué más? Va a modernizar el Estado peruano. Ahora, ¿cuál fue la más importante obra de Cáceres? ¿Cuál fue la más importante obra de Cáceres? Va a ser el establecimiento de la libra peruana de oro, ¿no?, para fortalecer nuestra economía nacional. Luego de Piérola se va a iniciar el gobierno de los hombres más ricos en la historia del Perú, ¿no? Los que se hicieron millonarios durante la época del guano, ex consignatarios, que van a formar parte de un partido, el Partido Civilista, y ese pequeño grupo de poder llamado la oligarquía. ¿Cómo se va a llamar ese periodo? Donde van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú. La República Aristocrática.